id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Hoy vamos a estudiar algo que el Señor viene enseñándonos a nosotros, que tiene que ver con la fe. Sabemos que la fe es la base para que todas las cosas se den en nosotros. Sin fe, dice la Escritura, no le podemos agradar a Dios. Y ya nosotros sabemos que la fe representa fidelidad, representa firmeza, convicción, certeza, seguridad, confianza y el resto de conceptos que cada uno de nosotros ya sabemos. Hoy vamos a mirar y a continuar con la enseñanza que nos dio el Señor el jueves, y es que sobre nuestros hombros reposa todas las cosas. Reposa su fe, reposa su vida, reposa el ministerio, reposa todo lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a analizar algo que es importante, que de pronto muchos de nosotros hemos pensado, nos ha echado humo a la cabeza pensando a qué le voy a servir al Señor, de qué manera yo le puedo servir a Dios. Y generalmente las personas creen que es por la parte financiera y resulta que no, hay otras y miles de formas como Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a cumplir lo que tiene que ver con el llamado de todos, y es la evangelización. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, vuelvo y les repito, sobre nuestros hombros, y es algo que vamos a aprender de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a lo que Dios nos viene mostrando. Y yo he titulado esta enseñanza "Cómo Dios revela mi fe". Recuerde que esto es personal, esto no es transferible. Su ministerio, sus dones, usted no se los puede dar a nadie. Eso es suyo, esas son las herramientas. Esa es la tarea, es su oficio, es lo que Dios le colocó a cada uno de nosotros para formar parte del cuerpo de Cristo, para purificarnos, santificarnos y poder llegar a la presencia de Dios con la obra realizada, con la tarea hecha. Y que el Señor no nos vaya a poner carita triste porque nosotros no le hicimos la tarea por razones y argumentos que nosotros en nuestra forma de ser o en nuestra carne colocamos para no cumplirle al Señor. Todas las cosas con Dios requieren un esfuerzo, así como usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted se esfuerza porque usted tiene un horario de entrada, porque usted tiene una función, pues todos los días nos esforzamos para cumplirle al hombre. Todos los días nosotros nos esforzamos, dejamos de nosotros para darle al mundo, para darle al hombre y para cumplir un objetivo que es para la tierra. Pero a veces nos cuesta un poquito el hacerle las cosas para Dios. El sueño, la pereza, es que es el domingo, entonces yo quiero dormir tarde, y resulta que el domingo cuando más temprano se levanta. Usted el día lunes le cuesta trabajo. Y ya el domingo ese día usted se levanta bien temprano, porque es un reloj, o el cuerpo ya está acostumbrado a ciertas cosas y él siempre le va a funcionar de la misma manera. Entonces, vamos a leer Romanos 1:17, que es el otro versículo sobre la cual se basa la enseñanza del doctor Pinto, que tiene que ver con el misterio de la fe. Les había dicho que la fe tiene ojos, la fe tiene oídos, la fe tiene boca, mi fe tiene manos, mi fe tiene pies.
Si nosotros no ejecutamos la palabra de Dios, pues vamos a seguir siendo ciegos, sordos, mudos, como dice la canción de Shakira. Sordos, mudos, ciegos y tuertos y bueno, todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque no ejecutamos la palabra de Dios. En la medida en que nosotros llevemos por obra la palabra de Dios, nuestros ojos se van abriendo, nuestros oídos se van despertando y vamos aprendiendo a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en lo que me sirve a mí y lo que no me sirve a mí. Entonces eso es importante, hermano, que cada día nosotros aprendamos. Dice así la palabra del Señor. Romanos 1, 17. Repito, Romanos 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué podemos analizar? Fíjense que el título se llama ¿Cómo Dios revela mi fe? O sea, Dios me va a decir a mí, me va a enseñar a mí cómo le soy fiel a su palabra. Dios me va a decir a mí la manera de cómo permanecer constante, firme dentro del cuerpo de Cristo. Yo no puedo tomar las cosas de los otros, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros somos distintos y cada uno de nosotros aprendemos de una manera diferente. Unos aprenden a palo, a correa, otros aprenden más facilito, depende de cómo nosotros seamos en nuestro andar y en nuestro caminar. ¿Qué tanta rebeldía tenemos o qué tanta obediencia manejamos nosotros en cuanto a las cosas del Señor? Ahora, dice que revela, Dios quiere mostrar algo que está en nosotros, por eso Cristo dice que mi vida está escondida en Cristo por medio de Dios. Entonces, yo tengo algo escondido que el Padre me colocó para que en el momento oportuno, en el momento determinado, yo ejecute esa situación para cumplirle al Señor. ¿Ya? Porque vamos a mirar un proceso que tenemos todos los que hemos sido llamados a la salvación, todos los que hemos sido escogidos para una tarea, un oficio, una responsabilidad. Recuerden que la palabra de Dios me dice que Dios creó a buenos para hacer el bien y a malos para que hagan el mal. Entonces, démosle gloria a Dios porque nosotros hemos sido llamados a hacer el bien. Y por hacer el bien tenemos la gloria, tenemos la vida eterna, tenemos el llamamiento de Dios y el galardón, el sitio de la mesa, la corona y todo lo que Dios tiene para el que ha sido llamado dentro de las cosas buenas, como dice Isaías, que nos habla y también habla sobre esto los salmos. Dice la palabra, dice que Él quiere revelar, es decir, que Él quiere mostrar cosas ocultas. Por eso en algunos momentos cuando usted está predicando, cuando estamos enseñando, usted dice, ¿de dónde salió eso? Yo eso no me acuerdo. Pero cuando usted, la palabra de Dios, se la pone el Señor en su corazón, y usted la dice, y usted llega a la Biblia, y usted la encuentra, usted dice, esto es de Dios. Porque yo ni fu ni fa con eso. Pero como Dios tiene una tarea con nosotros, Dios tiene sus ojos puestos en nosotros para que nosotros le cumplamos al Señor lo que Él mismo escribió desde el principio. Ahora dice, mi fe. Aquí el esfuerzo es personal. Yo no puedo ayudarle a nadie sino con oración, con ayuno, que voy a ir a orar o voy a ir a que una persona necesita oración, pues yo voy a orar por el enfermo y es la voluntad de Dios si lo quiere sanar o se lo quiere llevar. Eso es voluntad de Dios, ¿ya? Pero para que mi fe se desarrolle, para que mi fe crezca, para que llegue a la plenitud de Cristo, yo tengo que hacer. Yo tengo que obrar, tengo que obedecer, porque el apóstol Pablo en Romanos 10 dice que la obediencia es la fe. O sea, si usted quiere tener fe, debemos ser obedientes
obedientes a la palabra del Señor. Yo no puedo crecer en el Señor y no puedo hacer la obra del Señor si yo no ejecuto y pongo por obra lo que a mí Dios me dijo, lo que a mí Dios me mandó a hacer. Lo que decía, creo que era Chío en la oración, yo no le puedo añadir y tampoco le puedo quitar. Yo no puedo añadirle a la palabra y tampoco le puedo quitar. Porque cuando usted le añade o cuando nosotros le quitamos, estamos leudando la palabra, la estamos contaminando y el resultado de ese mover, de ese obrar, no es el que estamos esperando. No es el que Dios quería. ¿Pero por qué? Porque yo misma contaminé la orden de Dios. No, yo no creo que Dios se enoje porque tal cosa. No, pues yo voy, lo hago, yo voy, le pido perdón al Señor, el Señor me perdona y sigo mi camino. Sí, eso es cierto. Pero hay algo que queda en nosotros, la conciencia. Me equivoqué y ahora, y por tiempitos, siempre nos va a perseguir esa situación. Que podíamos no hacerlo y sin embargo lo hicimos. Entonces eso va a pesar en nosotros. Dios la perdonó, Dios le llevó, pero la consecuencia de mi pecado yo tengo que pagar. ¿Ya? Porque como dicen por ahí, nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta que usted se comió. ¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor, dice, porque. Mire que aquí iniciando Romanos 1:17, dice, porque se define esta palabra o estas dos uniones de dos conjunciones desde el punto de vista de la gramática. Se puede tomar como una conjunción que me va a unir, que me va a hacer un nexo entre dos oraciones, o se puede llegar a tomar como encabezamiento de una frase, como encabezamiento de una oración. Entonces aquí, como está iniciando, pues vamos a tomarla como inicio, como encabezamiento de algo que el Señor quiere decir, de algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, ¿por qué? Ahora, dice, quiere decir en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, fíjense que cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una sentencia que Dios trae tanto para los buenos como para los malos, para aquel que obedeció y para aquel que desobedeció. Y esa justicia que Dios va a establecer sobre nosotros, el día en que vamos a rendirle cuentas al Señor de la palabra, de mis obras, de mi caminar, de mi andar con Él, ese día que estamos delante del trono del Señor, se va a establecer algo que se llama un veredicto. Un veredicto es una sentencia que ejecuta o que proclama o que manifiesta un juez después de haber analizado las pruebas, haber leído los testimonios, haber escuchado a cada uno, y luego el juez establece, de acuerdo a las normas que rigen el comportamiento en ese momento, de ahí va a recibir la sentencia. ¿Cuál es la sentencia o cuál es el veredicto que nosotros estamos esperando? El justo vivirá por fe. Esa es la sentencia. Ese es el veredicto. Que usted sea llamado justo. Que nosotros seamos puestos en la justicia de Dios y que ese justo que me llama el Señor es lo que me va a dar a mí la vida eterna. Vaya el gozo del Señor o simplemente vaya estrene el otro lado que nos habla la misma palabra del Señor. Entonces por eso el Evangelio dice que Dios quiere establecer sobre nosotros un veredicto y es justos delante del Señor. Desarrollemos entonces la palabra que Pablo nos enseña. Fíjense que él dice que la justicia de Dios se va a revelar. Pero ¿cómo el Señor me va a revelar su justicia? ¿Cómo el Señor me va a decir si soy justo o no soy justo? Hay una herramienta, hay una base,
Hay una serie de situaciones que el Señor me habla en su palabra para que yo sea llamado en el día en que esté delante de Dios justo. Y recuerde que el justo no solamente es el que cree, sino el que practica la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír, tenemos que creer y por ende obedecemos la palabra. Si nosotros oímos, practicamos y obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a ser llamados justos según lo que me enseña la palabra. La justicia de Dios, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? ¿O cómo Dios me va a revelar mi fe? Aquí Pablo dice, en el Evangelio. El Evangelio es la forma y la manera como Dios me va a revelar su justicia. Es el Evangelio. Y cuando hablamos de Evangelio, fíjense que la palabra del Señor y el apóstol Pablo me está diciendo que el Evangelio es el poder de Dios. Que el Evangelio es el poder del Señor. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Para quién? Para todo aquel que cree y para todo aquel que practica la palabra de Dios. Esa es la forma o el cómo Dios me va a revelar mi fe. Mediante el Evangelio. Mediante la obra de Cristo. Mediante la obra expiatoria. Mediante la obra mediadora. Mediante la obra intercesora. De esa manera es como a mí el Señor me va a decir, esto es lo que usted tiene que hacer. Vaya, predique de Cristo, vaya, hable de la obra del Señor, vaya, camine dentro de los parámetros de Dios. ¿Para qué? Para entrar en este plan de salvación. Ahora, nosotros, hermanos, como creyentes, como servidores del Señor, Jesús dice algo muy claro dentro de sus bienaventuranzas, dentro del sermón del monte. Él dice que nosotros somos sal de la tierra. ¿Y algún día usted ha pensado qué produce la sal? ¿Qué produce la sal? Cuando nosotros, la sal produce sed. Cuando usted se pasa de salado, usted produce sal, produce sed. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tomar agua. Ir a calmar su sed, ir a tomar agua para que su sed mengue, para que esa exigencia de su cuerpo, producto de algo que perdimos o se nos fue la mano o la razón que sea, tenemos que calmar. Nuestros comportamientos, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, nuestras cosas tienen que producir en el no creyente la necesidad de buscar a Dios. Eso es lo que se llama el Señor el producir sed. Por eso Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, ¿qué dijo? El que tenga hambre, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de vida que salta para la vida eterna. Nosotros, hermanos, con todo lo que Dios nos ha dado, con las bendiciones, con nuestro caminar, con nuestro obrar, con nuestra manera de ser, tenemos que despertar en los no creyentes la sed de buscar a Dios. Quiero conocer al Dios suyo. Quiero conocer al Dios que usted predica. Quiero conocer al Dios que la cambió. Quiero conocer a ese Dios que la hizo a usted diferente. Esa es la función cuando Cristo habla que nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que empezar a mirar si yo estoy produciendo sed en los que están allá afuera. Si estamos despertando o estamos llevando a que la persona venga a buscar a Dios. Ahora, la sal está compuesta por dos elementos químicos. Está compuesta por el sodio, por el cloruro y por el sodio. Estos dos elementos separados son un veneno para el cuerpo. Pero cuando Dios juntó y mezcló estos dos, nos dio la sal. Entonces no podemos nosotros estar en el mundo y al mismo tiempo tratar de buscar de Dios. O nos definimos, o estamos con el Señor y nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra manera de hablar, que produzca en el hermano
la sed de buscar del Señor. O simplemente yo estoy llevando a que la gente continúe en su mal andar. Fíjense que es importante que nosotros analicemos por qué el Señor nos da ciertos parámetros, ciertas cosas para nosotros entrar en el proceso de la salvación. Entonces, fíjense que es el Evangelio. Y el Evangelio, vuelvo y les repito, es el que me va a dar el poder para ser salvo. Y dice la palabra que cuando se habla de salvación en la Escritura, se está hablando de sanidades, está hablando de libertad, está hablando de vida eterna y está hablando de perdón de pecados. A eso hace referencia cuando Pablo nos habla acerca de la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que hay alguien que nos quiere salvar de todo lo que está viviendo. Y lo que nos acercamos para el año entrante no es nada bueno. Es más terrible que lo que vivimos en la pandemia. ¿Por qué? Porque vienen los leones dormidos, que son los volcanes, y que se está cumpliendo la palabra que dijo el apóstol Pedro, que el mundo será acabado por el fuego. Y es lo que estamos viendo. Entonces, como cada día nos acercamos más, cada día que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, le debemos dar gloria a Dios. ¿Para qué? Porque nos da la opción de conocer. Pero es un día menos el que pasó para la venida del Señor. Por eso el Señor nos está diciendo, ¿estamos preparados? Si en este momento viniera el Señor, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? ¿O todavía pesa en mí el sueño, la pelea, la discordia, el pleito, la contienda, la disensión, la avaricia, la codicia? ¿Cuáles son las de la carne? Son las que me están gobernando en estos momentos. Por eso el Señor nos está hablando que el Evangelio es las buenas nuevas. Eso es lo que significa, y eso es lo que me dice el apóstol Pablo, que el Evangelio significa las buenas nuevas. Resulta que el Evangelio no solamente se presentó en la época de los apóstoles del Señor. El Evangelio viene desde la misma creación del universo. El Evangelio viene dándolo el Señor de generación en generación, porque el objetivo del Padre es salvar a la humanidad de la muerte eterna. Cada generación que se ha venido presentando durante estos casi 7,000 años que lleva la tierra en sus generaciones, Dios siempre ha buscado las generaciones, busca la persona, busca la situación y hace que el mundo en esa generación conozca de Dios, conozca de aquel que viene a salvar y que no vino a condenar, sino vino a salvar a los que estábamos perdidos. Ahora, escúchenme acá y si quiere cópielo para que ustedes decidan. La justicia de Dios tiene una base. ¿En qué se basa la justicia de Dios? Sobre la fe. La salvación, usted es salvo por fe. Esa es la base de la justicia de Dios. Del justo juicio que Dios nos va a dar a cada uno conforme a la obra que cada uno de nosotros realizamos dentro del tiempo que estuvimos aquí para cumplir con la obra evangelizadora. Esa es la base de la justicia de Dios. La fe. Ahora, hay una condición que es absoluta para que usted sea salvo. Existe una sola condición y es absoluta. No hay ni rituales, no hay dinero, no hay posición social, no hay que usted sea lindo, maravilloso, hermoso y maravilloso, sino que hay un solo elemento que es lo que es la única condición para que usted sea salvo, se llama la fe. Es decir, la fidelidad a la causa del Señor, la fidelidad en su caminar con las cosas de Dios y la firmeza en la que usted ha tomado la decisión de caminar dentro de los parámetros de Dios. ¿Vamos entendiendo ahí? ¿Listo? Ahora, digamos, la fe, que es la base, que es la condición, la fe se hará eficaz. ¿Cuándo se hará eficaz la fe? Para aquellos, dice el apóstol Pablo, que creen y ejecutan la palabra de Dios. Ahí, en ese momento es que la fe va a ser eficaz.
va a hacer lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para nuestra salvación. No son los rituales, no es el que usted haga esto, no es el que usted ponga esto, no es el que usted conozca la Biblia al derecho y al revés, sino que usted y yo le seamos firmes al Señor con la obra y la tarea que Dios nos ha delegado a cada uno. Por eso el Señor dice en su palabra, Él no me va a pedir cuentas de los pecados de otros, diferentes de nosotros, porque a nosotros los maestros sí nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos, porque muchas enseñanzas nos pueden llevar a ustedes a errores doctrinales. Muchas enseñanzas, si nosotros no escudriñamos, no leemos, no buscamos, no indagamos, no oramos y no tenemos una vida en santidad, yo puedo enseñar cualquier locura. Es lo que uno ve ahorita a través de las redes sociales, y enseñan una cosa que uno dice, ¿y eso dónde está? ¿Por qué? Porque no hemos estudiado la palabra, porque no hay una relación con Dios. Y resulta que para que usted y yo tengamos la revelación de Dios, usted debe tener una relación con Dios. Debe tener una relación vertical con Dios y una relación horizontal entre nosotros mismos. Por eso a veces no le entendemos al Señor y a veces nos cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué? Porque más estoy en la posición horizontal que en una posición vertical. Y nos cuesta trabajo mantener esa relación con el Señor. Entonces, hermanos, la fe es que la base, la condición, ¿qué más? Y para que se haga eficaz, necesito la fidelidad a la palabra de Dios. Necesito obedecer la palabra de Dios. Necesito caminar dentro de los parámetros que Dios me ha dado para que yo sea firme. A cada uno de nosotros Dios nos da una manera, una forma de cómo realizar las cosas. Cada uno de nosotros, cuando leemos la Escritura, Dios a cada uno de nosotros nos muestra, nos revela, nos enseña, nos instruye, nos facilita las cosas, porque vuelvo y le digo, no todos aprendemos de la misma manera según lo que nos enseñó Cristian en un ayuno cuando nos hablaba acerca de los dones y talentos. Y si Dios le dio a usted un talento, pues Él le va a dar la forma y la manera como usted desarrolle ese talento. Si usted, el talento suyo es la cocina, pues seguramente usted en la misma sabiduría, en la misma cuestión, usted va a hacer cosas, así sea agua hervida, le sabe a gloria. ¿Sí o no? A mí me sabe a agua hervida. ¿Por qué? Porque ese no es muy fuerte. Y a mí, de por sí, no me gusta tampoco. Lo hago por obligación, pero no porque sea de mi agrado. En cambio hay personas que uno la ve cocinar y es con ese gozo y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo me gustaría? Yo solo pensar en eso y bueno, mejor déjela ya y a mí de lo que a mí me llama a mí la atención. Porque son cosas que nos gustan. Que si a usted le gusta la cocina, invéntese algo. Venda, así sea en la puerta de su casa, eso que usted sabe, eso que usted conoce, hermano. Pero hay que buscar cómo ese talento que nos enseñaba David, cómo lo pongo a producir al 30, al 60 o al 100 por 1. Pero es decisión de nosotros. Nosotros queremos que Dios me traiga todito y yo no quiero hacer nada. Pero así no es. Porque resulta que la palabra de Dios, desde el principio, Dios le dio tarea a Adán. Vaya, cuide la tierra, sojuzga, esté cuidado, esté al pendiente, porque en el jardín estaban las estaciones y no en todas las estaciones se cultivaba lo mismo. Y él tenía que darle de comer a los peces y tenía que darle de comer, tenía que cumplir una tarea. No es simplemente ahí como con la varita mágica y ven, deme esto. No, eso no funciona así. Porque si usted no trabaja o nosotros no trabajamos, pues no obtenemos unos ingresos, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a entrar, esto era como la introducción, vamos a entrar, ¿cómo Dios le va a revelar su fe? ¿Cómo Dios le va a revelar que usted sea firme en las cosas de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que yo sea obediente a las disposiciones de Dios? Y si Dios le puso a usted algo, usted tiene que hacerlo. Y así como dice la Escritura,
que el que labra la tierra tiene que esperar 1 año, 2 años, tiene que esperar un tiempo para que ese producto, para que ese fruto de la cosecha, pues usted en ese tiempo tiene que buscar otra cosa. Usted no se va a sentar esperando, hoy, no, y apenas, de aquí, cuando ya dé fruto, yo ya estoy bajo ese árbol muerto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que buscar muchas formas y maneras de cómo sostenernos con el Señor, de cómo mantener la llama encendida. Si nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no nos alimentamos de la Biblia, de lo que nos enseñan cada noche, pues yo voy a terminar frío, voy a terminar con mi luz y mi lámpara apagada. Y vaya a ver si no nos cuesta trabajo volver a empezar. Con lágrimas, con lloro y con lamento, nos va a tocar volver a iniciar y seguramente nos va a costar más trabajo que cuando llegamos al principio. Entonces, para evitar esos esfuerzos, mantengamos la llama encendida, escuchemos las enseñanzas, escuchemos la palabra de Dios, porque ahí vuelvo y le repito, las personas trabajan en sus enseñanzas. Durante un tiempo preparan los que son, ¿cómo se diría eso? Diligentes, que con tiempo yo preparo y no 5 minutos antes de que me toca el devocional, digo cualquier cosa, busco canción y se fue, y uno dice, bueno, ¿y la hermana que está leyendo? ¿En hebreo, en griego, en arameo? Porque hasta leen mal la palabra de Dios. Entonces, dediquemos el tiempo suficiente a esa responsabilidad que nos ha dado el Señor. Porque es que, hermano, es el pueblo de Dios a quien a usted Dios le puso una responsabilidad que tiene que darle de comer esa noche, en la parte espiritual. Entonces, ¿usted con qué va a salir? ¿Con qué salimos a esas personas que están esperando o que estamos esperando escuchar la palabra y el mensaje que nos enseñan cada día, cada noche? Entonces, eso es importante. ¿Cómo Dios me va a revelar mi fe? Primero, lo primero que Dios hace es el llamado. Un llamado de parte de Dios. Y ese llamado tiene una tarea que se llama el oficio para la cual usted fue llamado de parte de Dios. Y usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y al final, dice la palabra, hay algunos que van a ser apartados para una buena obra. Todos hemos sido llamados, pero como dice el Señor en su palabra, no todos van a oír. No todos quieren oír el llamado de Dios. Pero el llamado está para todos, dice el Señor. Quisiera que todos fueran salvos, pero no todos van a escuchar mi llamado. No todos van a escuchar el sonido de trompeta para que vengan a mí, para que se instruyan, para que formen parte del cuerpo de Cristo y que en el final del tiempo y en el inicio del nuevo, nosotros formemos el pueblo de Dios. Los salvos, los que pasamos la prueba, los que Dios nos guardó para nuevamente venir a realizar las obras eternamente para Dios. Ahora, fíjense que lo primero que Dios nos va a revelar es mi llamado. Vayamos a Romanos 1:1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Fíjense que ahí tal vez en su Biblia dice hacer. Esa palabra no existe en el griego. Dice, sino que es llamado un apóstol. O sea, cambia hacer por la palabra un. Llamado un apóstol, apartado para que el evangelio de Dios. Analicemos qué me está diciendo ahí. Pablo en esta escritura, o él mismo, ha tomado el nombre de Pablo, que se llama Saulo. Sabemos nosotros que Saulo es de la tribu de Benjamín. Él viene de allí, de la tribu de Benjamín, por eso dice, soy hebreo, de la tribu más pequeña, soy de la tribu de Benjamín. Dice que Pablo
es la persona a quien el Mesías llamó cuando iba a perseguir a los que se congregaban en el nombre del Señor. Iba a perseguir a aquellos que tenían el nuevo camino, dice la palabra. Y dice que para entregarle, cuando el Señor se le apareció, y no porque, como dicen algunos, que lo tumbó de un burro, un caballo falso, porque la Biblia no dice nada de eso. Dice que cuando él iba camino a Damasco, el Señor se le presentó a través de la luz refulgente, sus ojos quedaron ciegos, cayó, resbaló en tierra, y allí, sobre esa base, el Señor lo llama y le entrega una tarea, le entrega una responsabilidad. ¿De qué? De predicar el Evangelio, que ya no eran los rituales, que ya no era la ley expresada en rituales, sino que ahora tenía que cambiar esos rituales por la gracia del Señor, por la obra redentora de Cristo, por la obra ejecutadora del Señor, por la gracia del Señor. Dice que él le colocó sobre los hombros de Pablo la responsabilidad de predicarle a los gentiles, de predicar a reyes y predicar a algunos de los israelitas. Y dice la Escritura que esa enseñanza y esa predicación era llevar a los gentiles ¿a qué? A la salvación de su alma. Esa era la tarea, esa era la responsabilidad que tenía Pablo. Nosotros tenemos una tarea, sí. ¿Cuál? Conquiste su alma. Esa es su tarea. Conquiste su alma. ¿Cómo le voy a predicar a otros si yo no he sido capaz con lo mío? ¿Cómo le voy a decir al hermano, no tome, no fume, no haga obra de la carne, cuando yo lo estoy practicando? Por eso yo tengo que empezar a mirarme en dónde estoy fallando, en dónde estoy equivocada, para empezar a laborar, para empezar a trabajar y decirle al Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo hago esta situación? ¿Cómo supero esta obra de la carne? ¿Cómo quito este pensamiento que persevera en mí? ¿Cómo sano mi corazón de este odio y de esta amargura que profeso hacia Pepito o Menganito? ¿Cómo me sano mi cuerpo, Señor? Eso es lo que el Señor está buscando y es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. En la medida en que yo voy conquistando mi alma, en la medida en que yo voy cambiando mi mente, en la medida en que yo voy cambiando mis emociones y mi caminar, yo puedo ser sal para el otro. Yo puedo ser luz para otro. Yo puedo motivar al hermano que quiera venir a buscar del Señor, que quiera venir a estar bajo la luz de Cristo, iniciar un camino, caminar dentro de la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, yo he sido llamado, y él mismo lo habla cuando está delante de los reyes, cuando está en diferentes sitios, él mismo se presenta. Y habla de cómo fue su llamado y que Jesús le habló en hebreo. Él mismo dice, y una lengua hebrea habló sobre mí. Si usted analiza a Pablo, todo lo que enseña viene de la Torá. Viene de los primeros 5 libros, en donde está la base para todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y eran los judíos, eran los israelitas, porque lo dice la palabra, que tenían la responsabilidad sobre sus hombros de enseñarnos a nosotros, las naciones, cómo moraba y a darnos a conocer el Dios de los hebreos. Pero no lo cumplieron, porque se dejaron embaucar, porque se dejaron llevar, porque hicieron mezcla, porque desobedecieron la palabra del Señor. Entonces, si yo no cumplo, Dios va a buscar a otro. A mí me la cobra, pero le va a buscar a otra persona. Pero no crea que porque usted no le trabaja al Señor, que porque usted o yo en mi rebelión y mi rebeldía le digo no al Señor, el Señor va a parar la obra. No, Él sigue cumpliendo, Él sigue. Y me dice, usted no quiere, bueno, entonces hablamos después,
y venga usted. Porque Dios no detiene la obra por nosotros. Más bien, si usted es un tropiezo en el camino, la corta y la quita, ¿para qué? Para que su evangelio avance, para que la palabra del Señor se establezca y cumpla el propósito para la cual el Señor la envió. Ahora, la segunda frase de Romanos 1 dice, siervo de Jesucristo. Cuando Pablo habla aquí de siervo, no está hablando de esclavitud, está hablando de una persona que se entrega totalmente a la causa de alguien, que se pone al servicio con todo su ser para alcanzar el objetivo. Nosotros somos siervos del Señor, somos sus elegidos, somos sus llamados, somos sus representantes aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que dar todo lo que está a nuestro alcance para que el evangelio avance, para que la vida de nosotros sea diferente, sea de testimonio para aquellos que no tienen la luz de Cristo, para aquellos que van a ser impactados por nosotros, por aquellos que van a ser anonadados y que la luz de Cristo que está en usted le va a llamar la atención para que otro venga a caminar del Señor. Esto es lo que está diciendo, que Él es un siervo de ¿quién? De Cristo. Está diciendo, yo me entregué a la causa, dejé mis riquezas, dejé todo eso, ahora le sirvo a Cristo. Con todo, con mi ser, con mi esfuerzo, y recibo todo lo que viene por causa del Evangelio. Porque no es fácil, porque recibimos agravios, recibimos de pronto malos tratos, recibimos ofensas, blasfeman de nosotros, se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente cree que nosotros no somos felices porque no los destruimos, porque no nos acabamos, porque no aceptamos chistes de doble sentido y porque no hacemos lo que el mundo hace para destruirse. Por eso, si yo me amo, yo me cuido, ¿ya? Y si yo sé que fumar, tomar, correr no me sirve porque voy a atentar contra lo mío, ¿qué tengo que hacer? Corregir. Llevar a mi alma a que se someta a la palabra de Dios, que se sujete a la palabra del Señor para que el resto de cosas funcionen como Dios quiere. Ahora, fíjense que dice siervo de Cristo, llamado un apóstol. ¿Qué significa la palabra llamado? Dice que hace referencia a un oficio, a ser escogido y además ser equipado. Fíjense que el llamado, un apóstol, el Señor le va a dar las condiciones, el Señor nos va a equipar, el Señor nos va a respaldar. Y nos ha dado autoridad, y eso lo dice Mateo 10. Mateo 10 dice que el Señor a sus apóstoles le dio autoridad. ¿Sobre qué? Espíritus inmundos, sanidades del corazón o del alma, y también sanidades del cuerpo. ¿Tenemos esa autoridad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que usted es un llamado del Señor. Nosotros somos llamados de Dios. Y como llamados el Señor nos ha dado talentos. Y como llamados el Señor nos ha dado dones. Y como llamados nosotros estamos dando fruto. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados. Y el llamado entra en el proceso de que los ojos de Dios están sobre usted. Usted salga, usted entre, Dios lo está cuidando. ¿Para qué? Para que lo que se mueve a nuestro alrededor no sea factor o dominio de que yo termine desviándome del camino, de la tarea y la responsabilidad que Dios tiene para mí. Así como el jefe de una producción está pendiente de que cada uno cumpla con su tarea y que no se puede pasar el tiempo, no se puede pasar de cosas, ¿por qué? Porque la producción sale defectuosa y la empresa va a perder. De la misma manera, la Biblia me dice que los ojos de Jehová están sobre todos los suyos, sobre la tierra. Y cada uno de nosotros debemos de estar al cuidado de todo lo que estamos haciendo. Ahora, dice que el llamado es aquel que se le va a dar un oficio, es aquel que ha sido escogido y es aquel que ha sido equipado. Pablo le entregaron un oficio. ¿Cuál era el oficio?
mensajero de Dios. Apóstol. La palabra apóstol, que se tomó mal más como un título, como una jerarquía, y se le dio un rango más arriba del rango del Señor. La palabra apóstol en el griego significa mensajero, y en el hebreo significa mensajero. Luego todos nosotros tenemos un llamado ¿a qué? A ser mensajeros. Y como usted y a mí, el Señor nos ha llamado a llevar la palabra, a llevar el evangelio, el Señor nos ha dotado ¿de qué? Dones. Y le ha entregado un ministerio. Y le ha dado una tarea por realizar, algo específico. ¿Para qué? Para que usted desarrolle la tarea que Dios le da. Fíjense que cuando el pueblo de Israel edificaba, ¿qué le daba el faraón? Le daban la paja, le daban el agua, les traían todo y ellos todo el día pise y pise paja, pise y pise, ¿para qué? Para poder hacer ladrillos. Les proveían para que ellos cumplieran. Pero debido a la influencia de Dios para sacarnos de la esclavitud, ¿qué hizo el enemigo? Puso más carga sobre ellos. Y eso es lo que va a hacer el adversario cuando sabe que usted ha sido llamado a ir a un determinado sitio. O eso es lo que va a hacer el adversario cuando usted ha sido llamado para realizar una obra y una tarea. Le va a poner más carga. ¿Para qué? Para que usted no venga a la congregación, para que usted no ore, para que nosotros no busquemos de Dios, para que nosotros no hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Porque esa es la función del adversario. La función del adversario es ser su opositor. Es salirle al encuentro cuando usted sale corriendo a predicar la palabra. Es trabajar las cosas que están al lado para que su mente crea que Dios no está con usted. Que Dios no la ama porque usted no tiene, porque usted no tiene plata, porque no tiene casa, porque no es carro, y todo ese montón de cosas que manda que el enemigo influya sobre nosotros. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, se le dio una tarea, fue escogido como apóstol, es decir, como un enviado de Dios, como un enviado de Cristo. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio. Y el Evangelio consiste en ¿qué? En el poder de Dios. Y el poder de Dios lo podemos tener cuando somos fieles al Señor, cuando creemos en Él, cuando practicamos. ¿Cómo yo sé si soy fiel en mi pareja si no tengo? Yo soy, ¿sí o no? ¿Usted cómo sabe si su pareja es fiel? Porque usted empieza a mirar los comportamientos de la persona. ¿Y cómo usted se está dando cuenta que de pronto es infidelidad? Porque el varón empieza a cambiar, o usted ya se viste de determinada forma, usted nunca iba al salón y de pronto se fue al salón a que le arreglaran y que la maquillaran. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en otra cosa. Y el diablo nos, como dice la Escritura, que vosotros veníais bien, ¿quién te fascinó y te sacó del camino del Señor? Porque eso es lo que hace el diablo, nos fascina con lo que hay afuera. Y después nos muestra la realidad de lo que es. O ustedes no están viendo que a mí yo digo, Dios mío, ¿cómo el diablo nos engaña o cómo se engaña a la gente? Ahorita hay en las redes sociales una situación de unas mujeres, pero que son feas y que tienen una cantidad de cosas, pero empiezan a maquillarse y se meten papeles en la nariz y se maquillan y se ponen, y son unos monumentos. Y uno dice, qué mujer tan linda. Pero les pusieron el reto, quítese todo ese filtro, o sea, todo ese maquillaje que usted tiene. Y se quitan y la cara manchada, no tienen pelo, no tienen cejas, y uno dice, ¡ah! Y así fascina el diablo, con puro pañete, con pura mentira. Y el hombre se queda así, se va detrás, y cuando se quita todo, ¡ay! ¿Yo dónde me metí? Y eso es lo que está haciendo el diablo. El diablo está llevando a que, fíjense que el Señor le dijo a uno de los ángeles, no quite el aceite y no quite, no recuerdo cuál es lo otro, y eso hace referencia a los perfumes y a los maquillajes. Déjelos, porque eso es lo que ahora se está moviendo, la estética. La gente, las mujeres, nos gusta todo ese montón de cosas, ¿ya? Y estamos llevando a que el hombre se imagine cosas, y cuando llega a la casa se encuentra con un chulo, se encuentra con una cosa bien fea y sale corriendo.
¿Ya? Porque esa es la función del enemigo. ¿Qué dice el adversario? Que Él nos engaña nuestros ojos, engaña nuestros oídos, engaña mi corazón. Y terminamos nosotros engañados y fuera del camino del Señor. Ahora, ese llamado para que usted le haga un oficio al Señor, fíjese que puede ser llamado, él dice, yo soy llamado un apóstol, luego dice que es evangelista y luego que es un predicador, ¿cierto? Eso es lo que creo que dice Pablo, que tiene los 3 ministerios. Y dice que él ha sido llamado para que le haga la tarea al Señor de acuerdo a lo que Dios le dijo. Nosotros no podemos cumplir funciones. Cuando usted los contrataron en la empresa, le entregaron un manual de funciones, ¿cierto? Usted hace esto y cuando usted le ponen a hacer algo, usted dice, eso no está dentro de mis funciones. No, pero es que estoy violando el mandamiento, estoy violando el reglamento. ¿Ya? Todos nosotros conocemos las funciones que nos dan cuando entramos a trabajar en una empresa, ¿sí? Y si usted no lo conoce, entonces el jefe la va a poner hasta que lave los sanitarios, porque como usted no conoce sus funciones, él sí la va a utilizar y la va a poner a que ni siquiera llegue a su casa a dormir, porque esa es la función del enemigo. Ahora fíjese que dice llamado. Y ahora hay otra palabra que es importante, dice apartado para. Fíjense que una cosa es el llamado, el que venga, el oficio, la tarea. Venga, amiguito, porque es que usted ha sido llamado a ser apóstol, usted ha llamado para que sea profeta, usted ha llamado para que evangelice, usted ha llamado a ser pastor, usted ha llamado a ser predicador. Esos son los llamados. Ahora dice apartado para. Hablar de la palabra apartado para significa separado. Separado, apartado para o apartado de. Óigame bien. El apartado para es el servicio, la obra, y el apartado de es separarnos del pecado y de nuestro mal caminar. Por eso el Señor nos aparta del pecado o nos aparta para Él. Eso es lo que usted debe de tener en cuenta. Si hemos sido, no confunda el apartado para con el apartado de, porque son dos cosas diferentes. El Señor nos apartó del mundo, no, nos mandó al mundo, pero nos puso en separación para que yo no me confunda con ellos. Para que cuando esa persona en mi trabajo, en la empresa, esté haciendo algo, usted está llamado ¿a qué? A corregir. A decirle a la persona, no se equivoque. Mire, está errado. No haga esto. Esta es la mejor manera. Por eso es importante que cuando la Biblia, el Señor dice apartado para, es porque usted está llamado a hacer un oficio. Es porque usted está llamado o apartado de, es porque el Señor lo quiere sacar del mundo, lo quiere apartar del pecado y lo quiere separar de la muerte eterna para llevarlo a la vida eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Resulta que para que usted llegue, todos somos llamados, algunos somos los escogidos y otros son apartados para, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas que debe pasar un apartado para Dios? Veamos lo primero. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se las ingenió? Por eso digo, ¿cómo Dios nos va a revelar que nosotros somos para Dios? Somos llamados para Dios. ¿Cómo me va a revelar mi fe? Ya sabemos que vamos a ser siervos, hemos sido llamados para un oficio, hemos sido separados del mundo, del pecado, de la muerte eterna, para realizar una tarea. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Desde dónde y por qué el Señor me llamó? Fíjense que para que nosotros seamos apartados para Dios, es porque usted y yo estuvimos en la mente de Dios antes de que usted y yo naciéramos. Usted, desde la mente del Señor, desde antes de ser engendrado en el vientre de la madre suya, usted había sido llamado
elegido, seleccionado para una tarea del Señor. Por eso dice Gálatas, mire que desde su nacimiento usted está en la mente de Dios. Usted dice, ay, si a mí el Señor me hubiera llamado cuando tenía 15 años. Y resulta que no, porque su libro dice que usted, como yo, iba a nacer espiritualmente el 26 de marzo de 1984. Y ese día, el 26 de marzo de 1984, yo nací espiritualmente por segunda vez, porque eso fue en el 77. Cuando se me presentó un macho cabrío, me fui detrás del macho cabrío y a los 10 años llegué herida, con chichones, con todo. Ahora sí vaya camine con el Señor. Porque desde mis 18, 17 años que terminé mi bachillerato había sido llamada por el Señor. Y me enseñaron de Cristo. Y yo dije, sí, pero sí, cogí por otro lado. Y de pronto a muchos de nosotros nos ha pasado así. Tuvimos la oportunidad, o sea, el día que usted inició, y ese es su día, es su momento, era la persona con la que usted iba a recibir a Cristo, era la persona que usted iba a recibir las instrucciones de Dios. Entonces usted no se afane, ay, es que ¿por qué mi familia? No, Dios sabe qué día, qué hora y a través de quién y por medio de qué lo va a llamar para que sea un llamado de Dios. De no se afane, hay que orar, claro que sí. ¿Y usted qué tiene que hacer? Ser testimonio, ser sal, no salado, sino sal. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo acerca del salado? Palabra, cuando se habla mal, cuando se habla, es lo que dice que somos salados porque hablamos mal. Nos expresamos a las personas de mala manera. Entonces nosotros debemos ser sal, pero que produzca la sed en el hermano, en el familiar, de conocer del Señor. Mis acciones es lo que va a determinar eso. Entonces, si yo estoy de sentada, ay, qué linda ella, sí, pero póngame a hablar, o mándeme a hacer algo y verá que salgo lo que soy. Porque cuando a mí Dios me pone una prueba, me lleva a una situación, es porque me va a mostrar en dónde estoy fallando. Y la actitud que nosotros tenemos frente a ese mostrarme en el espejo, mi rostro natural, me va a decir el Señor, miren usted, todavía le falta pulimento, todavía le falta pasar muchas cosas para que pueda dar la imagen mía, para que usted pueda ser testigo y testimonio allá afuera. Y aquí lo que el Señor está diciendo, hermano, denle gloria a Dios, porque desde antes de que usted naciera, utilizó a su mamá, utilizó a su papá. ¿Para qué? Para que ese vientre la engendrara a usted. Y los ojos de Dios siempre estuvieron en su vientre, en el vientre de su mamá, para que ninguna cosa faltara de lo que Dios había colocado. Porque desde el mismo momento en que nosotros somos engendrados, el cuerpo empieza a rechazar un montón de cosas. Por eso viene el vómito, por eso vienen los fastidios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está dándose cuenta que algo extraño hay en él y empieza a tratar de evacuar. Hasta cuando ya el cuerpo sabe que hay una vida y empieza a cumplir su función. Pero en los 3 primeros meses, Dios mío, uno quisiera, ¿por qué me metí en eso? ¿Ya para qué? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando es que desde el momento en que usted fue engendrada en el vientre de la madre, Dios tenía sus ojos puestos en usted. Y ya usted venía con un oficio, no barrer, no trapear, eso es efímero. Esa es la responsabilidad que nosotros nos echamos cuando quisimos tener un hogar, una familia, y no está mal. Ahora, miren lo que dice Gálatas 1:15, y estamos hablando de Pablo, y dice, Gálatas 1:15 dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué? Y me llamó por su gracia. O sea, desde el principio usted estaba llamado a la salvación, por la gracia del Señor. Y fíjense que Pablo dice, ¿le agradó a Dios? Sí, usted es agradable a Dios. Y por eso, como usted es agradable a Dios, por eso el Señor la apartó. Porque
porque usted y yo venimos con una tarea, con un oficio, con una responsabilidad para Dios. Y dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. ¿Para qué me llamó? Mire lo que dice el 16. Revelar a su Hijo, ¿en dónde? En mí. Luego, eso es lo que Dios quiere. Ese es el llamado de cada uno de nosotros, que Dios me quiere revelar a su Hijo en nosotros. Y su Hijo es la imagen de Dios. Luego, si la imagen de Dios se tiene que formar en mí, a través de Cristo, a través de la obra expiatoria, a través de la gracia de la salvación. Por eso dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo predicase entre los gentiles. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a decirle, a Pedro, es que a mí el Señor me habló. Y imagínense que cuando veían llegar a Pedro, todo el mundo se escondía. A Pablo, todo el mundo se escondía. ¿No ven cuando lo mandaron a orar por él? ¿Qué dijo allá el personaje? Dios, es que ese tiene mala fama. Ese, vea, a todo el que quiere le vuela la cabeza. Va para la cárcel y usted me va a mandar allá. A ese matarife, a ese matón, a ese que es un servidor y seguidor de la ley, de rituales. Porque cuando Pablo hacía lo que hacía es porque él estaba sintiéndose en su ley, en su creencia, que se estaba violando la ley de Dios. Era su celo. Por eso los iba a sacar allá de los templos y de todos los lugares. ¿Por qué? Porque él se sentía ofendido en su fe, que se estaba haciendo lo malo para agradar a Dios. ¿Y qué le hizo el Señor? Venga, Pablo, véngale el agua ahí con lejía a la cabeza para que empiece usted a pensar de acuerdo a la gracia. Y por eso dice, vámonos allí 3 días en ayuno, cieguito, para que no me distraiga los ojos para otro lado. Y venga, le enseño lo más importante. ¿Y qué fue lo más importante que Cristo le enseñó a Pablo? La cena. Porque él ahí es cuando dice que le enseñó el valor de la cena, del cuerpo y del vino que representa la sangre de Cristo. Y él mismo lo dice. Por eso es importante hacer memoria de la cena. Es importante que usted tome su vino, tome su pan y haga memoria de ese llamado. Haga memoria de esa obra del Señor, que para que usted la pudiera recibir, Cristo tenía que ir a cambiar la naturaleza pecadora del hombre y la sentencia de la ley por la gracia de Cristo. Y dice la palabra del Señor que en la segunda etapa del apartado por Dios se llama su conversión. O sea, fíjense que Pablo fue instruido en la ley, Pablo fue instruido por Gamaliel, Pablo recibió muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Señor? Cambiar muchas en nosotros. Nosotros fuimos instruidos en la fe tradicional, nos enseñaron muchas cosas, nos enseñaron que había que lacerarse, nos enseñaron que había, cambiaron el sentido y el origen de la verdadera convicción y de nuestro verdadero caminar con el Señor. Es decir, que ahora viene el Señor a trabajar en nosotros en la convicción de la obra de Cristo, en su conversión. Es decir, que Pablo dejó los rituales y empezó a caminar por la gracia, por el valor de la obra de Cristo, por la obra del madero de Cristo y por la resurrección de Cristo. Pablo cambió todos los rituales por la obra expiatoria, por la obra intercesora y por todo lo que representa Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a convertirnos en el Evangelio del Señor, en la obra de Cristo, en que Cristo vino porque el Padre lo mandó como ofrenda para que se entregara, derramara su sangre para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y por eso Pablo dice en la conversión, en lo segundo, ¿estamos convertidos? ¿Realmente estamos convertidos? Y para que haya una verdadera conversión yo tengo que arrepentirme.
Tengo que empezar a buscar lo que me enseña la Biblia para alejarme, para apartarme de, para luego apartarme para. Yo no puedo irme el para si yo todavía tengo muchas cosas del mundo. Yo vengo a la congregación, oigo la Biblia, sí, qué lindo, pero yo salgo allá a hacer lo que a mí me parece y lo que yo creo. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que la segunda etapa para el apartado por Dios es su conversión. Miren lo que dice Hechos 9, versículo 15 al 16. Miren lo que dice. Dios lo llamó, ahora le está diciendo a Pablo cuál era su tarea. Miren. Dice, el Señor le dijo, ¿a quién? A Cornelio cuando iba a orar, ¿cierto? Por Pablo. Miren lo que dice, ve, porque instrumento que escogido, o sea, no solamente llamado, ahora es escogido, algo más separado. Dice, escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en donde, en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, esa escogencia, ese oficio, esa tarea, esa responsabilidad que Dios colocó sobre los hombros de Pablo, que dice el versículo 16, yo te voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por su nombre. Que no crea que porque usted llegó al camino del Señor, entonces ya las espinas se convirtieron en rosas. Porque aquí el Señor se le voy a mostrar a cada uno de ustedes cuánto cuesta seguir, cuánto cuesta llevar su nombre. Y nos ha costado trabajo, claro que sí, a veces como que quisiera y no quisiera, como dice la canción. Dice aquí, y le voy a mostrar cuánto que es necesario. Las aflicciones, las angustias, las penas, los dolores, todo lo que pasa un justo, lo que pasamos nosotros, los que hemos ido y los que venimos caminando de acuerdo a la ley y a qué, al llamado de Dios, para hacerle una tarea. Entonces fíjense lo que dice instrumento escogido. ¿Qué es un instrumento? Algo que me sirve para realizar una tarea, ¿cierto? Algo que me sirve. Luego, en la mano de Dios, usted es un instrumento. Somos instrumentos en las manos del Señor. Instrumentos de honra, dice la palabra, y también hay uno de deshonra. ¿De cuál de los dos usted quiere ser? Porque si yo camino dentro de los parámetros y yo hago lo que Dios me dice, yo soy instrumento de honra, llevo el nombre del Señor, predico de su palabra, impongo las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Por qué? Porque Él me ha enviado, me ha escogido como su instrumento, como su hijo. ¿Para qué? Para que represente su nombre, para que represente el nombre del Señor que está aquí en mi corazón. ¿A través de qué? A través de la escritura, a través de la palabra. Ahora fíjense que dice que tiene que llevar mi nombre ¿en qué? En presencia. ¿Será que podemos hacerlo por el WhatsApp? Claro que sí. Usted puede enseñar la palabra, usted puede enviar la oración, usted puede hacerlo. El nombre del Señor es el que tiene que estar presente. No usted o yo porque nos creemos esto o lo otro, no. Es el nombre del Señor el que va a ejecutar la obra, el que va a ejecutar la tarea. En nosotros porque hemos sido sus llamados, sus escogidos, sus apartados para realizarle la tarea al Señor. Ahora, la otra etapa del apartado por Dios es la comisión. No la plata que le van a dar porque usted planita. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque ¿y cuánto me dan? Y le hago la vuelta y cuánto me da de comisión. No. Aquí la comisión hace referencia al trabajo secular que usted va a hacerle al Señor. ¿Para qué lo llamó el Señor?
¿ya? Y donde la forma y la manera donde usted, Dios lo va a poner en la empresa o lo tiene en la empresa, usted allí ejecuta una labor secular, pero al mismo tiempo usted está desarrollando una tarea para el Señor. ¿Con qué? Con la forma suya de presentarse, con la manera suya de hablar, la manera como es responsable con las cosas, que usted no participa de chismes, usted no participa de cosas. ¿Por qué? Porque usted lleva el nombre del Señor. Nada más y nada menos somos sus embajadores, dice el Señor. Y un embajador es el que representa a un país. Luego nosotros estamos representando la imagen de ¿quién? De Dios, de nuestro Creador. ¿La presentamos bien o la presentamos mal? Miremos lo que dice Hechos 13:2 en cuanto a la comisión de Pablo, que también es para nosotros los hijos de Dios. Fíjense que cuando se comisiona, Dios es el que elige, Dios es el que va a usar el instrumento para que le diga, mire mijita, usted va a ser la líder de tal cosa. Y si a usted le entregaron eso es porque ya Dios lo habló y Dios va a respaldar. Ya lo ungió, le dio el don, le dio la administración, le dio todas las cosas y digo, ahora ustedes vaya, pídale al Señor que le diga cómo desarrolla su tarea. Y dice en su comisión, Hechos 13:2, ¿estamos ahí? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. ¿Qué me aparta a mí? Fíjense que es el llamado, el escogido y el apartado. Si ya nosotros estamos en esta parte del apartado para una obra en específica, háganlo. Porque usted ya pasó por el llamado, usted ya pasó por el elegido, ahora usted está en la última etapa, que es el apartado para hacer. Y si usted ya está en eso, entonces dentro de usted, con usted, tiene que acompañar la llenura del Espíritu Santo, el don, el ministerio y el fruto que tiene que dar la realización suya dentro del desarrollo del ministerio que Dios le ha dado. Dios nos da a cada uno de nosotros herramientas para que desarrollemos su ministerio. Dios nos da a nosotros conocimiento, sabiduría, nos ha dado de su entendimiento, nos ha puesto en situaciones ¿para qué? Para aprender a amar a mi prójimo. Porque es que la tarea suya no es para usted solamente, es para los demás. Por eso el Señor dentro del primer mandamiento que habla, que es amar a Dios y amar a mi prójimo como me amo yo. Y en eso consiste, háblele a su prójimo del amor de Dios. Hablemosle a mi prójimo es mi hermano, es mi vecino, es mi esposo, es mi esposa, es mi primo, mi prima, el policía de la esquina. Ese es mi prójimo. Para ellos es que Dios lo está preparando. Dios no lo está preparando para llenarle los bolsillos de billetes, para llevarlo a que le dé la vuelta al mundo, sino lo está preparando para que vaya en su nombre a predicar la palabra. Que Dios me dijo que iba a ir a las naciones. Y la gente hubo un tiempo en que la gente dijo, Dios me va a llevar por las naciones. Y no sabía que las naciones son las personas. Y Dios, ¿y para dónde la va a llevar? No sé, pero a las naciones. Y yo decía, es que quiero ir a la China. ¿Y sabe hablar mandarín? No, pero Dios me dará. ¿Cómo así que Dios me dará? ¿Por qué? Porque es que el llamado me lo confirma a mí el Señor. El llamado lo tengo yo y entonces se empieza uno a inclinar. El Espíritu Santo lo lleva a uno a ¿qué? A desarrollarse dentro de ese ministerio. Y vendrá un profeta de Dios, vendrá un líder del Señor y le confirmará que ese es su ministerio. Y por tanto usted tiene que caminar derechito para desarrollarle la tarea del Señor. Y ese desarrollo de su tarea, ese desarrollo de su ministerio, en eso están sus bendiciones. Económicas, espirituales, emocionales, físicas. En el desarrollo de su tarea. Y si no lo desarrollamos, ¿cómo? ¿Cómo el Señor nos va a dar todo lo que Él
por pura misericordia le dará sus 3 golpes y bien trabajados, ¿ya? Pero no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que vivamos bien, que comamos bien, y no que diga, ay, no, es que si me como 3 papas me salen 4. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de nuestra salud, de nuestro cuerpo, más que alimentarnos bien nuestro cuerpo. Y por eso vienen todas las enfermedades de hoy en día. Porque no sabemos alimentarnos, porque no cuidamos el templo del Señor. Creemos que mantenernos delgados es dejar de comer y allá los intestinos pegados al espinazo y usted con un hambrón, pero es que de pronto me engordo. ¿No? Yo le digo al Señor, usted dice en su palabra que conforme al comer de cada uno. Entonces, si hay personas que comen harto, pues Señor, mire a ver usted qué hace con su metabolismo, porque su palabra lo dice. Si no somos de muy buen comer, no porque nos inquietemos por la salud, sino porque no somos de muy buen comer, bueno, también Dios lo respeta. Pero que dejemos de comer por mantener una figura para agradarle al mundo y mi salud como está. Y que dejo de comer para hacer otro tipo de cosas y mi salud, porque Dios me va a pedir cuenta de mi cuerpo, lo que yo hice con mi cuerpo. ¿Y cómo Dios me va a utilizar a mí si yo vivo enfermo? ¿Y cómo Dios me va a mandar a que suba una montaña y nomás allí subiendo las escaleras de mi casa me da la pálida? No, Dios no me va a utilizar. ¿Y mi ministerio qué? Está trancado. Porque usted tiene un ministerio, tiene una tarea. Dios usará a otros y esperará que usted razone, se dé cuenta y analice las cosas. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Para mí primero está la tarea con Dios que el resto de cosas. Si no, miremos, hermano. Si ustedes han visto el volcán Palma, que tiene 3 bocas y por todos los lados bota fuego, y uno mira cómo la lava viene y ¡pum! Pasó por encima de la casa, y yo digo, ¿cuántas personas estarían ahí, Señor? Salieron corriendo a alcanzar, y la gente se devuelve por las cosas. Y viene la lava, y viene esa avalancha, y la gente devolviéndose para salvar que el televisor, que la ropa, y viene el diablo a llevárselo, y imagínense nosotros pensando en la ropa y en todo. Lo mío que tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no tiene el valor de lo que representa mi vida para el Señor. Son las cosas importantes que expongo mi vida, o yo le digo, Señor, ¿sabe qué? Que el mundo se caiga, barro una vez, trapeo una vez, pero a mí no me interesa. Pero yo tengo una tarea, porque el Señor no me va a decir, ¿cuántas veces barrió su casa? ¿Cuántas cucarachas sacó? No. A ver, venga, ¿a cuántas personas le habló usted? Nosotros, los llamados por Dios, debemos de tener la postura de María. Debemos de tener la posición de María. ¿Cuál era? A los pies de Cristo. Esa es mi función como llamado de Dios, como siervo del Altísimo. Esa es mi condición, es mi posición. ¿Qué le dijo el Señor? Marta, deje los chécheres allá, deje tanta fregadera, venga a ver, venga, escuche lo que realmente le interesa, que es el reino. Pero a nosotros nos interesa las cosas seculares, nos interesa más el mundo, sus cosas, la cocina, la barrida, la trapeada, y gasto horas. Pero cuando voy a la presencia de Dios, ni 5 minutos porque me foqueo. Entonces, cambie la polaridad. Ponga primero al Señor y por último las demás cosas. Y nosotros no somos así, hermano. Por eso la vida tan baja en nuestra relación con Dios. Nuestra oración, porque para uno darse cuenta que una persona pasa tiempo con Dios, es lo que usted ora, es lo que usted habla a través de la oración. ¿Qué le digo al Señor? Mira, ¿qué? 1000 y pico de hojas para que usted pueda hablar con Dios. Si no tenemos fluidez en la oración, muy poca oración. Y no pasamos tiempo con Dios. Sí, al principio a usted le va a costar trabajo, pero hágale 5 minutos, al otro día de pronto 10, y va a llegar el momento en que a usted ni siquiera 2 horas le satisface su espíritu para su relación con Dios. Pero eso es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando si usted lava bien las ollas, si usted la estufa le brilla como espejo.
porque al final vendrá cualquier cosa y se lo lleva. Dios está diciendo cuánta imagen yo tengo en usted, cuánto me proyecto, cómo me proyecto, no en que si usted se viste bonito o no se viste bonito. Y dice Hechos 13:3, entonces habiendo ¿qué? Ayunado. ¿Y qué? Orando. ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos y ¿qué? Los bendijeron y los enviaron ¿a qué? A llevar la palabra. Entonces fíjense que dentro de las etapas del llamado, del apartado, está ¿qué? Que yo he sido, desde el nacimiento, yo he sido llamado por Dios y estoy en la mente de Dios. También hace referencia a ¿qué? A mi conversión. Me convierto de las cosas de allá afuera para entrar en el proceso con Dios. Y la comisión, es decir, hacia dónde yo tengo que llevar lo que a mí Dios me está enseñando. Ahora, lo otro que me habla la escritura del apartado es el evangelio. Eso es lo que usted tiene que hablar. Usted no puede llegar a donde la vecina y a contarle su vida, que usted no sé qué, que mire que la vecina, que su marido no, que su marido sí, que la niña, que vaya a hablarle de Cristo. No le cuente sus problemas a la gente. La gente por dentro diciendo, ¿y a mí qué me interesa? Hay un problema. Y usted hablando ahí como una lora mojada y la otra persona vaya hablando cosas y diciendo cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que usted está hablando. Y dice, el evangelio es la otra etapa cuando ya el Señor le entrega a usted qué es lo que usted tiene que hablar. Romanos 10:15. Mire cómo Pablo define el evangelio. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ya? ¿Qué tenemos que anunciar? El evangelio. Tenemos que anunciar de Cristo, tenemos que hablar del Señor. No hable de los demás, no hable de Pepito, no hable de su familia con nadie. Ore por ellos mejor, porque fomenta pleito, fomenta disensión. Entre menos hablen, más amistad, y usted se cuida en salud de muchas cosas. El problema es cuando emitimos nosotros nuestro propio concepto y cuando hay alguien que no nos quiere, busca la forma de volarle a usted la cabeza. Hágale el muñequito ese de los emoticones, no hable lo que usted no le concierne y evite ese problema. Dice que Pablo define que el evangelio son las buenas nuevas. ¿A quién le fue entregada la tarea del evangelio? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo el evangelio viene dándose sobre la tierra? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿A quién le fue asignada la tarea del evangelio? Los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Escudriñando, oiga, mire lo que dice acá, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quiénes nos estaban enseñando el Evangelio? Isaías. ¿No nos habló del Mesías? Moisés no habló de un profeta que había de venir. El Señor Dios no se lo dijo a Adán cuando le dijo la guerra entre las simientes para traer salvación. Desde el principio de la eternidad, desde el principio de las cosas, Dios ha venido evangelizando, ha venido trayéndole nuevas a la gente. Y por eso Él dice, los profetas. ¿Y los profetas harán qué?
antes Malaquías y todos ellos, no le llevaban, oiga, conviértase, porque si usted no se convierte viene el juicio de Dios. La gente se convertía. Noé durante 100 años estuvo hablándole a la gente que viniera, que venía una lluvia, que se salvara, que buscara, que se arrepintiera. Eso es el Evangelio. Llevar a que las personas se arrepientan de su mal camino. Y lo dice el apóstol Pedro, el apóstol del Señor. O sea, el Evangelio siempre ha existido, hermano. Y cada uno, por eso dice, el Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo busca cuál de todos es apto para una tarea en específico. Pero si yo ni oro, ni busco, ni canto, ni hago nada, ¿será que a mí el Espíritu Santo me va a mirar? No. ¿Será que el Espíritu Santo me va a delegar una tarea? No. Para que el Espíritu Santo me delegue, me forme, me instruya, yo tengo que hacerme conocer. Tengo que orar, tengo que cantar, tengo que buscar de Dios para que Él me diga, hey Elsa, usted está llamada en la emisora a que allá en la ciudad norte, todo ese montón de gente oigan de la palabra. Y ahí voy cumpliéndole. Y además a todos los que ustedes le envían las enseñanzas, que yo envío los programas, hasta allá se va la evangelización. Hasta allá se va el mensaje del Señor. Y por eso la palabra del Señor dice que el Evangelio fue una tarea asignada desde el principio de todas las cosas. Las buenas nuevas. Y si usted tiene buenas nuevas, porque en nosotros han habido cambios, han habido cosas buenas, pues eso es lo que yo tengo que decirle. Eso es lo que yo tengo que hablar a la gente. Pero yo no le voy a decir a la gente, es que a mí el Señor me cambió y yo ya no grito y la vecina la oye usted desde las 4 de la mañana. Bueno, dice que no dijo que la había cambiado el Señor, pero la cambió pero de posición, porque ya no grita en la terraza, ahora grita en el cuarto. ¿Ya? Entonces aquí la cuestión, hermano, es que nosotros tenemos una tarea. Tenemos el Evangelio y el Evangelio es la obra de Cristo. El Evangelio es la obra del Señor. Es que usted esté convencido de la tarea que Dios nos ha delegado, de ir a predicar, enseñar y hacer discípulos para el Señor. Ahora, también la etapa del apartado por Dios hace referencia también al cumplimiento de las promesas. Es decir, Dios sobre nosotros nos ha venido dando cumplimiento de las promesas. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué prometió? La salvación. ¿Qué prometió? La gracia. ¿Qué prometió? La vida eterna. ¿Qué prometió? Que no somos enemigos de Dios. ¿Y cómo lo prometió? ¿Cómo lo conocemos? A través de la ley, a través de los profetas, a través de los salmos. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, el Señor dice, de mí hablaron la ley y los profetas, los salmos. El Señor no habla nada de lo que nosotros conocemos como Nuevo Pacto, porque eso se dieron muchísimos años después. Lo que nos interesa es lo que nos habla Cristo con respecto a la base y la funcionalidad que cumple eso dentro de la gracia del Señor. No con rituales, sino con la gracia de Dios. Dice a través de la revelación, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela. Se revela, quiere decir que va a mostrar lo oculto de algo. Y dice que una revelación es mostrar algo que está en lo oculto o escondido para que todos lo podamos ver. El Evangelio le fue mostrado directamente a Pablo por el Mesías. Y eso fue lo que le dijo, mire, esto es, a través de la cena le enseñó los 3 días y por eso él salió convencido plenamente de su llamado, de su tarea y que también iba a sufrir y a padecer de acuerdo a su desarrollo y a su ministerio con respecto al Señor. Entonces, fíjense que leamos lo que dice Efesios 1:17. O sea, cada una de las promesas que me habla la palabra de Dios, Dios las tiene que cumplir. Dios las manifiesta, Dios las hace conocer. ¿Para qué? Para lo que dice Efesios 1:17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Cristo, del Señor. Por eso yo tengo que empezar a estudiar, porque a mí Dios me va a mostrar cosas de Él, y lo que a mí me muestra yo se lo enseño a ustedes, y lo que a usted Dios le muestra, usted nos lo enseña a nosotros. Y de esa manera todos tenemos el mismo conocimiento, y a cada uno de nosotros Dios nos va mostrando y nos va revelando su palabra. Y nos está diciendo, yo la llamé a usted para ser profeta. Entonces, venga su llamado, venga lo que dice acá, venga su conversión, empiece a estudiar cuáles son los aspectos, cuáles son las características, cómo se mueven los verdaderos profetas, porque eso hay mucho por ahí, que se dice ser, pero no son, ¿ya? Y el ser profeta no es jugar a la adivinación. Eso es una responsabilidad muy tenaz, porque el profeta es el que está acá, en la garganta de Dios. Y no sea que cuando nosotros terminemos diciendo algo que no es de Dios, el profeta se la cobra el Señor por hablar lo que Dios no le mandó a hacer. Y por eso hay que tener cuidado con los que Dios va a levantar como profeta. Aquellos a quien Dios le va a mostrar, aquello que Dios le va a decir, debe haber una relación, debe haber un vínculo, debe haber una conversión, debe dedicarle mucho tiempo al Señor. ¿Para qué? Para que Dios le muestre a usted y no se confunda con sus obras de la carne. Y dice el Señor, y su comisión, o sea, ¿qué es lo que el Señor la va a poner a hablar? ¿Hacia dónde el Señor la va a dirigir para que usted le hable? Porque usted puede, que Dios le muestre a usted a través de los sueños, a través de las visiones, a través de la palabra, Dios le puede mostrar. Porque recuerde que no solamente que el Señor también nos habla por el Hijo, el Señor habla por visiones, el Señor habla por sueños, y le revela, y le muestra, y todo lo que usted hable se tiene que cumplir, porque si no se cumple, no salió de la boca de Dios. ¿Y quién sufre? La persona que habló en el nombre del Señor cuando Dios no lo dijo. Por eso hay que tener cuidado con este ministerio, con el ministerio del maestro. También tenemos que estudiar, tenemos que instruirnos para no enseñar incoherencias, para no enseñar cosas que no están escritas en la Biblia, porque nos convertimos en herejes, blasfemamos contra la palabra de Dios. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo es que Él, a través de su ministerio, a través de su llamado, a través de usted ser apartado, Dios se le va a manifestar a usted a través de la creación, a través del amor, de la misericordia, de la gracia. Dios se lo va a manifestar. Dios le va a decir, esto es lo que usted tiene que hacer, y vaya, trabaje. Pero no haga como mucha gente, que Dios le muestra algo, que Dios la manda a hacer a usted algo, y usted va y le pregunta, al menos espiritual, qué es lo que Dios le quiso decir. Ay, Ana, venga, es que yo tuve un sueño. Entonces dice, sí, claro, yo leí un libro allá de la interpretación de los sueños, que el que se sueña con esto es que le va a pasar esto y esto. ¿Y eso es lo que Dios le quiso decir? No. Si a usted Dios le mostró un sueño, si a usted Dios le dio una visión, si a usted Dios le habló de la palabra, dígale al Señor que se lo confirme. Dígale al Señor para qué es. Porque generalmente cuando Dios muestra algo que va a suceder, es para que usted se prepare. Es para que usted vaya a preguntarle a Dios cómo es. O dígame si Dios no cuidó de Jesús. Claro, a través de sueños le hablaba ¿a quién? A José. Y le decía, José, cójala y váyase para tal lado. Y él que decía, no, yo me voy con el burro para este lado. José, mire que él obedeció. Y él iba con María ahí en el burro, y María embarazada, y se iba y obedecía. Y todo el mover de José, o de Dios con José y María, fue a través de los sueños,
a través de que Dios le hablaba, a través de que Dios le iba diciendo, coja por aquí, coja por allá, vaya escóndase en Egipto, porque ¿quién lo busca uno en el mundo? Nadie, pues se supone que como era el rey, pues lo vamos a buscar en el linaje, en las cosas. No, Dios le dice, haga esto, coja por este lado, camine por este otro. Pero no le pregunte a la gente menos indicada si es lo que usted tiene que hacer. No, pregúntele a Dios. Y si usted dígale, ¿sabe qué, Señor? Deme una palabra. Si eso fue suyo, deme una palabra. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, ¿usted qué le va a decir? Usted me dio una palabra. ¿Y por qué no se cumplió? Entonces él dice, analice. Mire a ver si usted cumplió lo que yo le dije. Porque Dios no falla. Y Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros, fallamos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre está la lucha y la batalla entre mi ley de pecado y la gracia del Señor. La parte espiritual siempre está dispuesta, dice el Señor, pero mi carne siempre se está oponiendo para que yo no le cumpla al Señor. Y si yo no le cumpla al Señor, pues no estoy teniendo bendición. No estoy teniendo y no estoy alcanzando lo que Dios me prometió. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo. Y la obediencia trae bendición. Y tiene que pedirle a usted, Señor, yo he sido que apartado. Somos los apartados del Señor. Eso es lo que la revelación que Dios le va a dar a cada uno de nosotros para que usted desarrolle su fe, para que usted desarrolle su ministerio, para que usted alcance lo que Dios tiene para usted, para su casa, para su vida, para su barrio y para su nación. Eso es lo que Dios nos ha venido diciendo. Yo me voy a revelar, pero va a ser a través de que de la fidelidad a mi palabra, de la firmeza en el cumplimiento de las cosas de Dios. Pongámonos en pie, vamos a ver. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, primeramente vamos a darle gracias por ese llamado que usted tiene desde el nacimiento suyo. Porque en la mente de Dios estaba usted y las herramientas o las personas que Dios utilizó para que usted estuviese en el plan de salvación fueron sus padres. Dele gracias al Señor por ese vientre que un día usted estuvo allí. Porque esa madre se cuidó, porque esa madre se alimentó, porque esa madre le dio su afecto, su cariño, lo formó, lo instruyó, lo preparó, porque Dios tenía un plan con usted y usó a nuestras madres, ese vientre que un día estuvimos allí y que los ojos de Dios nunca se apartaron y que nosotros no tenemos discapacidades, nosotros no tenemos nada malo, porque Dios se dio a la tarea de cada uno de nosotros que nada faltara, que todo lo que Él había diseñado como parte del cuerpo del ser humano, todo se cumpliera. Dígale, Señor, gracias por mi nacimiento físico y gracias por la persona que un día me compartió para nacer espiritualmente. Bendígala si está viva y gracias si ahora duerme, Señor. Dígale, Señor, gracias por mi conversión, porque tú nos sacaste de equivocaciones, de creencias erradas y equivocadas. Mi fe estaba depositada en otras cosas, no en la obra de Cristo, no en el Señor. Mi fe estaba depositada en otras situaciones, no en la posición y en la condición que hoy tenemos como hijos del Altísimo. Gracias, Señor. Ahora dígale, Señor, gracias por mi tarea, por mi comisión, por ese trabajo que tú nos has llamado, Señor, a hacer. ¿Eres profeta? Prepárate como profeta. ¿Eres enviado? ¿Eres apóstol? ¿O eres mensajero? Prepárate en el Evangelio. ¿Eres maestro? Prepárate con la palabra. ¿Eres predicador?
prepárate en el conocimiento para que puedas predicar de la obra de Cristo. Dile al Señor, gracias Señor por mi ministerio. Gracias Señor por esa obra que vamos a hacer. Recuerde que el Señor Jesús en Mateo 28 nos mandó a predicar y a enseñar. Luego ya aparta que tienes 2 ministerios y que cada uno de ellos necesitas adiestrarse y capacitarse para que puedas desarrollar, para que puedas hacer discípulos, para que puedas enseñar la palabra del Señor. Dígale, Señor, gracias por ese evangelio que son las buenas nuevas, que es la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque a través del evangelio, cuando le hablemos a las personas de ti, tú cumplirás las promesas, Señor. Las promesas que trae el evangelio. Las promesas de salvación, de sanidad, de formación, de instrucción. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a cada uno de los que vamos a llevarle su palabra, tú te vas a manifestar de la forma como tú quieras, con conocimiento, con revelación, con lo que tú creas conveniente, Señor. Sanidades, milagros, señales, prodigios, respuestas que se estaban buscando, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido apartados y aquí estamos, Señor. Hoy queremos caminar y hoy queremos reconocer, Señor, que ya no estamos en la etapa del llamado ni del escogido. Ahora vamos en la etapa del apartado, para hacerle una obra al Rey, para hacerle una tarea a nuestro Dios, para con nuestros semejantes. Dele gracias al Señor por esas personas que Dios ha puesto para que usted le predique de la palabra, sea su familiar, sea su vecino, sea su pareja. Dígale, Señor, estas son las personas a las que yo le hablo. Y si usted no tiene, dígale, Señor, yo también quiero predicar. Dígame, porque el Señor es el que le va a decir. Así como le dijo a Pablo, así como le dijo a Pedro, así como le dijo a cada uno de sus discípulos hacia dónde tenían que dirigirse. Pero todos tenemos la misma comisión, predicar el Evangelio de Cristo. Señor, gracias. Gracias por lo que nos has enseñado de cómo tú vas a revelar nuestra fe. Cómo va a llegar la justicia de Dios, ese veredicto de que soy justo delante de Dios. Y como recompensa de ese justo juicio sobre mí y sobre todos aquellos que somos sus seguidores, es la vida eterna. Gracias, Señor. Queremos serte fieles, Señor, independientes, Señor. Queremos serte fieles. Queremos servirte con amor y con temblor. Ahora, Señor, hoy, de la misma manera, Señor, que un día tú le entregaste a Pablo la cena, hoy quiero, Señor, poner en las manos de cada uno de los que están aquí el pan y el vino, que representa la palabra, que representa el cuerpo, que representa la instrucción tuya, Señor. Y el jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo que borró y que me ha hecho ahora amigo de Dios. Gracias por ese pan, gracias por ese vino, gracias por las personas que prepararon, Señor, la cena para que hoy nosotros la comamos y bebamos, Señor. Bendícenos, Señor, nuestra vida con esta cena, Señor. Porque después de que hubieron comido, hubieran bebido, salieron a hacerle la obra. Tú saliste, Señor, saliste a entregar su vida y sus discípulos, Señor, su miedo y su temor terminaron escondiéndose, Señor. Que no seamos como ellos, Señor, que nos sirven de ejemplo, sino que llénenos de ese valor, de esa fidelidad que tuvo Juan, que se buscó las formas y manera de cómo estar cerca de su maestro. Y eso le dio una gran recompensa, que tú lo llevaste al reino y le mostraste el futuro de todas las cosas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, hermano. Y dígale al Señor que ahí están sus manos. Que sus manos están siendo sostenidas por sus hombros. Y que sobre sus hombros
tú has colocado, Señor, la responsabilidad de compartir su palabra, de llevar el mensaje, de hablar de Cristo, de imponer manos sobre los enfermos y serán sanados, de levantar nuestras manos al Rey de Gloria para alabarle y bendecirle. Señor, bendiga estas manos que tomarán el pan y tomarán el vino, Señor, representaciones de tu obra salvadora, restauradora, regeneradora. Gracias, Señor, por los hermanos que se encuentran en Piedecuesta. Gracias, Señor, por los hermanos que se encuentran en Bogotá. Gracias por los hermanos que están en Cúcuta, en Medellín, aquí en Bucaramanga, en Charta, Señor, en Brasil, en Argentina, en todos estos países, Señor, en donde nosotros enviamos la palabra y enviamos el mensaje. Gracias por esos oídos que escucharán, Señor, y tú hablarás a esos corazones, Señor. Bendígalos a todos, Padre eterno, Padre misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.